Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a nuestro sexto episodio acá en su podcast, Despertando Mentes Dormidas. Soy Andrés Cardoso y en esta ocasión vamos a hablar sobre los misterios, los secretos y todo lo que encierra tras las puertas y los muros del Vaticano. Para eso les doy la más cordial de las bienvenidas y también doy la bienvenida a mi compañera, a mi partner, a mi yunta, a mi pana. Ángel Sanabria, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, Andrés, bien. Bueno, acá ¿Qué con me, este qué- qué tema me tienes? ¿Qué has investigado? que es Cuéntame. súper interesante en realidad porque, bueno, como todo el mundo, o casi todo el mundo, vea lo que es la iglesia del Vaticano como tal, lo ven como una iglesia santa, que el Papa es, lo ven como santo, por así decirlo. Digo lo ven porque yo en lo personal puedo ser católica, lo que sea, pero no. Nunca podré ver al Papa como un santo. O sea, nunca lo he visto así. Pero muchas personas sí lo ven así Claro. y lo adoran y todo esto. Y la Iglesia del Vaticano también. Pero hay cosas muy oscuras detrás de lo que conlleva lo que hay en esta iglesia y lo que hay detrás del Papa también. Son muchas cosas, desde lo Claro. paranormal hasta cosas sexuales, hasta de todo, en Y realidad. todos esos misterios vamos a revelarlos en esta ocasión y en este episodio. Y vamos a arrancar. ¿Qué te parece, Angeli, si me cuentas de un video que estábamos en otras cámaras que yo le dije, no me lo cuentes? Quiero saberlo con ustedes y que nos cuentes este primer misterio o secreto. A ver, este es uno de tantos, ¿no? Dentro de la iglesia, del Vaticano como tal, hay una sala que le llaman, bueno, se llama la sala de la serpiente, ¿Por o qué? así le dicen. ¿Por qué? A ver, según las imágenes, ¿verdad? Cuando, cuando presenta lo que es la pared como del fondo de esta sala, da como la forma de una serpiente. En realidad, tiene como dos ventanas a los lados que dan como la alusión a los ojos de la serpiente, ¿verdad? La parte de arriba es como escamosa, por así decirlo, da la forma como si tuviera escamas, ¿verdad? Entonces da como la forma de la serpiente, las ventanas, los dos ojos, y la parte de abajo termina en dos columnas que dan alusión a los colmillos súper largos de la serpiente. Entonces, ¿por qué en un sitio que debería ser tan sagrado, por qué le están dando, o sea, esto es como una adoración a este tipo de reptil? Y todos sabemos que la serpiente en la Biblia y la serpiente desde los inicios de Adán y Eva siempre ha representado lo que es la Satanás, lo que es el diablo. Entonces, ¿por qué en este sitio que debería ser un sitio sagrado, un sitio santo, le están dando como esta sala, por así decirlo, como este santuario, una serpiente? Es algo que no logro entender, o sea, en realidad. Como tú no logras entender lo que pasa en esta sala que podríamos decir adora a un ser despreciable como es el diablo o Satanás, también les cuento y te cuento a ti también de que en las profundidades del Vaticano hay un túnel donde solamente el Papa y el Camarlengo, Angeli, tienen la capacidad de ir solamente cuando hay un nuevo papa en el Vaticano. Cabe recordarles que los papas al momento de fallecer dejan de trabajar o dejan sus funciones. En ese momento, el colegio de cardenales se reúnen, los cardenales de las diferentes partes del mundo llegan a Roma y hacen este congreso, este concilio para ir ellos viendo y conversando cuál puede ser dentro de sus compañeros cardenales el más apto para que asuma el mando del papado o del Vaticano. Así ha sido desde épocas inmemorables. Pero justamente en 2012, 2010, nos acordamos de que el Papa Benedicto XVI o el Papa Ratzinger, que era su apellido, declina ser Papa. Ángel, y te cuento por qué. Y aquí comienza el secreto o el misterio que les quiero comentar. Regreso al inicio y dice que el momento de que un papa llega a ser nombrado,
Al siguiente día le llega a su habitación un sobre negro con unos bordes de oro donde le están informando que le den audiencia a las 3 de la madrugada Mm, de ese día. 3 de la madrugada, amigos, que ustedes saben y que vulgarmente se la conoce como la hora del diablo. sí. Porque a las 3 de la tarde muere Jesús en la cruz y a las 3 de la mañana, en 12 horas exactas, dice la historia que las puertas del infierno se abren y que salen por unos instantes los demonios a hacer sus diabluras. A esa hora exacta, a las 3 de la mañana, el camarlengo acompaña al Papa a la profundidad del sótano en el Vaticano, acompañado solamente de los dos guardias principales de la Guardia Suiza. Y en ese túnel ya no hay luz eléctrica, Angeli. Los guardias tienen que prender antorchas y llegar hacia una puerta. Esta puerta es de bronce y de oro y solamente el camarlengo tiene la llave. El momento que el camarlengo abre la puerta, los guardias se quedan afuera e ingresa el Papa con el camarlengo. El camarlengo, para las personas que no sepan, es la mano derecha del Papa. Después del Papa viene el camarlengo y él tiene toda la autoridad ante todos los cardenales y ante todas las personas que trabajan en el Vaticano. Por eso es importantísimo conocer la importancia de este personaje. Llegan a esta habitación, Angeli, hay una chimenea que está encendida y en ese momento hay una bóveda donde el camarlengo le entrega una llave especial al Papa y en esa bóveda se va a enterar de los secretos más importantes que tiene el Vaticano y el camarlengo no puede ver la lectura que va a hacer ese Papa, se da la vuelta y él comienza a estar orando en lenguas, mientras el Papa está revisando esa información que está dentro de esa bóveda. Dentro de esa información, lo que dice en esa entrevista el Papa, el ex Papa Benedicto XVI, nos cuenta de que si es que en realidad existe o no existe Dios. Y obviamente en la entrevista jamás explica si es que esa respuesta es cierta o no. Nos le deja en suspenso al periodista. El segundo de los misterios que lee el Papa es si es que existe el diablo. Y les cuento que el diablo existe según el Papa Benedicto XVI. Y también dentro de esos misterios está por cosa mística o por cosa de magia, pónganle ustedes el nombre que ustedes quieran, amigos, pero está en ahí el papel donde te dice hasta qué día va a vivir o vas a vivir tú como papa. Entonces, en ese momento te enteras de todos los misterios que existe en el Vaticano. Pasa este ritual y a las 3 de la mañana de la siguiente noche, en la audiencia con este personaje, dice el Papa Benedicto XVI que llega el diablo en persona a conversar con el Papa y son una reunión de 2 o 3 o más horas, depende lo que el Papa o lo que el demonio o el diablo quiera hablar con él. Son cosas impactantes, es una información súper fuerte. Esto lo hace en la entrevista un periodista italiano al Papa Benedicto XVI, ya en su retiro, ya con sus años fuera del papado, y que todavía el periodista dice y puntualiza, el Papa Benedicto está todavía lúcido y con su inteligencia totalmente clara. Entonces no son desvaríos de una persona que está senil, ni nada por el estilo, porque él lo habla de una manera lúcida, clara y con puntos y detalles. ¿Qué te parece Es- esta historia, De Ángel? verdad que es bastante impresionante. Y entonces esto se podría como asociar con lo que mencioné al principio, con esta sala a la serpiente, esta sala de la serpiente. Porque si la serpiente sabemos que siempre ha hecho alusión al mal, al diablo, y casualmente me está contando esta historia, Andrés, de que el Papa como tal tiene una reunión con este ente. Entonces, o sea, uno se pone como que a unir como atar cabos
y entonces de alguna u otra manera están haciendo adoración a lo que es el diablo, porque o sea, sería inexplicable para cualquier otra persona que no sepa esta historia que usted nos está contando ahora, del por qué existe esto que ya les comenté, de esta sala haciendo este tipo de adoración. Y aparte de esto, también tengo entendido que dentro del Vaticano, dentro de lo que es la iglesia, dentro de esta sala también que les comenté, hay tanta simbología de los Illuminati, tanta simbología reptiliana, hay tantas figuras de serpientes, tantas cosas. Entonces, esto tiene que ver mucho con lo que usted también nos está comentando, porque de alguna u otra manera está haciendo un pacto con el mal. Exacto, exacto. Ujú. Y justamente el hecho de hablar con sociedades secretas o estar inmiscuidos, dice también una parte de la historia que hay una facción, podríamos decirlo así, de la religión católica que se llama Opus Dei. Y el Opus Dei fue el inicio de, se me escapa ahorita el nombre, de un cura jesuita español. Y este cura jesuita dice que debe ser creado el Opus Dei para darle la cercanía a las familias de élite del mundo. Es decir, que el Opus Dei se encarga de las grandes familias, de las grandes élites, para que tengan una cercanía más próxima al Señor. Entonces, hablando de esto, hay una película que tiene dos sagas o dos episodios, que es el Ángeles y Demonios, que lo hace el gran actor Tom Hanks. Y justamente dentro de esta película, que obviamente es cine, es imaginación, pero dentro de todo eso nos dejan también partecitas que te dejan pensando, Angeli, del por qué dentro de la misma iglesia estas facciones que hay quieren para ellos tener solamente el conocimiento de ciertas cosas fundamentales que pueden cambiar totalmente la visión de la humanidad. Decía, o en esta película hablaban de que el Opus Dei no quería que se haga conocido cuál es el Santo Grial tan famoso y tan conocido. Para mí el Santo Grial era el cáliz donde posó sus labios del Señor en su última cena. Y que los templarios se quedaron con ese, te puedo decir, ese trofeo de algo del Señor. Dicen en cambio en la película de que el Santo Grial no es eso, sino que es la hija que tuvo Jesús con María Magdalena. Y que de esa unión o de esa línea de sangre vienen en realidad la realeza pura que viene desde el cielo. Entonces, hay muchas cosas, Ángel, y como tú mencionabas, de las sociedades secretas, porque están representadas en X lugares del Vaticano, y nos comenzamos a explicar o a preguntar qué conexiones hay entre unas personas con otras y cuál mismo es o cuál es la verdad absoluta. ¿Por qué esconden esto? Claro. Es, es como lo que yo decía anteriormente, de que siempre se ha visto que es una, o sea, el Papa como una figura tan religiosa, tanta gente que lo ve como puro, por así decirlo, pero en realidad no es así. O sea, el Papa, sabemos, bueno, él representa lo que es la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica pues es la que tiene como más poder, ¿verdad? Como a nivel mundial, por así decirlo. Em, pero la Iglesia Católica está permitiendo muchas cosas. Si la Iglesia Católica se estuviera negada a participar en ese tipo de cosas, negada eh, al tema de los Illuminatis, negada a la hambruna mundial, negada al narcotráfico, eso realmente se estuviera acabando, ya se hubiera acabado, ¿sí? Pero no es así porque de esta manera a la Iglesia Católica estar apoyando lo que es toda esta cosa, toda Corrupción. esta corrupción,
él también viene beneficiado, ¿no? Lo que es el Papa principalmente está beneficiado de todo esto. ¿Por qué en la Iglesia del Vaticano, por qué el Papa está siempre con oro? En la Iglesia del Vaticano todo es, bueno, todo De es lo mejor, majestuoso, lo de mejor calidad, de mejor está ahí. calidad. Con todo el oro que hay en el Vaticano, en realidad se pudiera acabar el hambre en el mundo. Así es. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no hacen nada? No, y además que si ustedes recuerdan, Angeli, antes de morir Jesús, entra fúrico a las afueras del templo de ese momento y le comienza a azotar a los mercaderes y dicen, váyanse de aquí indignos que solamente están buscando lucrar de mi templo, o sea, de mi Claro. religión o De de la mi, casa, de la dice casa que de la casa de mi del templo de padre. Dios, de mi padre. Entonces, pero no, si nos vemos en estos momentos actuales, Angeli, en todos los eventos que sean oficiales del Vaticano, el pueblo está como a puta, 1 kilómetro en la plaza, ¿no? Aguantando sol, lluvia y lo que sea. Las grandes élites del mundo, hablemos de reyes, hablemos de presidentes, de primeros ministros, la élite está obviamente dentro de la Capilla Sixtina donde se haga estos eventos oficiales. Y ahí se nota claramente la diferencia de clases. Si tú no eres parte Ujú. de la élite, no estás cercano al Papa, sino eres extraño, estás con el pueblo. Entonces ahí nos comenzamos a hablar de que la filosofía, lo que hablaba Jesús, no lo ponen en práctica ningún Papa. No, para nada, para nada. Y hay otra cosa, otro punto aparte de ya lo que hemos comentado. El tema de los papas, el tema de lo que son los padres, no puedo hablar en general, no puedo hablar en general, pero se ha escuchado de algunos que han cometido pedofilia, que han cometido este tipo de cosas como tan aberrantes, que han hecho incluso orgías. Yo escuché bueno, una, no como una historia, por algo que ocurrió en el Vaticano, ¿verdad? Según lo que vi, lo que escuché, el Papa estaba ya al tanto de lo que estaba sucediendo. ¿Qué sucedía? Que hubo un grupo de, no sé, cardenales, no sé cómo llamarles, creo que eran como cardenales, se reunieron una noche cerca de la iglesia del Vaticano, que es donde estaban todos ellos, tuvieron una reunión, pero resulta que entonces algunos de los vecinos llamaron a la policía diciendo que había mucho escándalo, que pasaba esto, que pasaba lo otro. Entonces resulta, según lo que vi en este video, lo que estaban comentando, era de que, bueno, se acerca la policía al sitio este y resulta que era una locura. O sea, O era sea, una los curas de locura. rumba. Ajá, donde habían Eh, drogas, bueno, sexo, pero habían puros hombres, por recalcarlo. Bueno, unos murieron de sobredosis, o sea que fue una locura. No sé en qué Zafarrancho. año, no, Zafarrancho. no sé en qué año sucedió, porque vuelvo y repito, fue algo que vi, una información que me salió, vi esto, entonces me llamó mucho la atención. Y según lo que vi en este video, pues el Papa estaba al tanto de esto, pero es como que, bueno, no pasa nada. Entonces, si es Porque que son, dale si es nomás. que son figuras de la iglesia, son figuras que deberían, o sea, deberían respetar esto, practicar lo que es en realidad la palabra de Dios, en realidad lo que es estos buenos comportamientos. Em, no entiendo por qué se meten en este tipo de cosas si delante de la gente, delante del pueblo, parados en un altar de una iglesia, quieren mostrar que son las personas más pulcras, por así decirlo, cuando en realidad hacen cosas incluso peores que uno. Entonces, con lo que tú has visto este video que ha pasado hace tal vez unos pocos años atrás, amigos, y cómo simplemente el Papa o los cardenales, que son los curas que tienen ya un mando, se hacen los locos en este tipo de cosas. Imagínense lo que pasó, amigos, hace muchos años atrás, en la Edad Media, con algo que fue un tema súper icónico en el mundo
de la religión católica, que fue la Santa Inquisición Católica que se hizo en toda la Edad Media. Hablamos de que por más de 1000 años, Angeli, la iglesia simplemente ponía su fuerza y su mando a las personas que ellos pensaban o creían que estaban haciendo algo mal. Y si es que tú no estabas acorde a lo que pensaba la iglesia en ese instante, eras acusado como brujo, como bruja o que estabas haciendo brujerías y en ese momento eras tú ejecutado y no solamente te mataban, sino que te torturaban de la peor forma posible para que tú hagas caso a los dictámenes de la Iglesia Católica. En uno de estos casos hablamos de que toda Europa estaba la Santa Inquisición, pero la más fuerte es la Santa Inquisición en España. Dice la historia que en realidad los curas en España, Angeli, si es que tú no ofrendabas lo que ellos solicitaban de recursos para la iglesia, tanto en monedas, en oro, plata, o en terrenos que necesitaba la iglesia para su beneficio, y tú no querías dar, automáticamente te llevaban a salas que ya la iglesia iba teniendo ahí sus herramientas para torturar, para matarte de la peor manera posible. Y antes de que te hagan el juicio para dictaminar si es que tú eres culpable o no, o cómo tú te declaras, después de la tortura, obviamente, ¿cuál crees que eran las respuestas o lo que decía la gente? Ellos asumían todos sus cargos. Obviamente, 3, 4 días de tortura que te rompían Claro. extremidades, que te laceraban, que te herían. Tú prácticamente preferías mejor que me maten lo más rápido posible y decías, sí, yo soy brujo, soy bruja, pero mátenme. Mm, Qué horrible. Y ahí dentro de los escritos que dicen que las personas decían, prefiero la muerte a que se llegue al juicio para que la Iglesia Católica dictamine si tú eres un brujo, una bruja o un hereje. Así eran las leyes de esa época de la Iglesia Católica. Qué locura, de verdad. De verdad que, ¿cómo es posible que conociendo lo que dice la Biblia, conociendo lo que es la palabra de Dios, en realidad actúen de esta manera, o para esa época hayan actuado de esa manera? Pero bueno, actualmente hacen tantas cosas como lo que ya comenté, que simplemente todo es a su beneficio. Ujú. Lo que, o sea, quienes no estén de acuerdo con ellos, entonces algo sucede, algo les hacen, algo pasa. Simplemente hay que estar callados, aceptar o hacer como que uno no sabe nada para que nada pase. Exacto, exacto. Y justamente les voy a contar otro de los secretos que tiene la Iglesia Católica. Y también le voy a decir a Ángel que prepare porque ella nos va a contar también por qué la Iglesia Católica tiene tanto oro dentro de sus bóvedas. Pero para eso les quiero comentar de que tú has escuchado de los castrati. ¿No has escuchado? No. Ya, les voy a contar y tal vez algunos de ustedes no han escuchado. Esto era que en la iglesia antes o hasta los 1800 tenía la iglesia o buscaba en diferentes lugares de Europa a los niños que tenían la mejor voz. Y era un coro, este castrati de estos niños que tenían una voz melodiosa, una voz de ángeles. Recordemos que para esa época y para mucho más atrás, no había tecnología de música, de DJs, ni reggaetón que te gusta bailar tanto, Angeli, ni de bachatas, ni nada de eso. Entonces la música era en vivo. Y obviamente a los papas y a los curas, como obviamente ellos eran la élite del mundo, les gustaba escuchar lo mejor del mundo. Así que a los niños que encontraban durante el mundo o durante sus búsquedas, a estos niños para que no pierdan la voz, así sean adultos, les castraban, perdían sus huevitos y de esa manera se ¿En mantenía la voz. serio?
dentro de la historia hasta 1800, ay, se me fue la 1888 o 98, es el último castrati que todavía cantaba. Y yo pude escuchar unos minutos de su canto y Angeli efectivamente era como escuchar un ángel. Era una voz totalmente aguda y melodiosa y hablábamos de una persona que tenía más de 35 años de edad. Entonces, obviamente, para mantener esa forma de voz, ya no tenía sus genitales. Y eso lo hacía la iglesia, obviamente, a través, digo, y hago las señales de que los padres autorizaban que les mutilen a sus hijos. Imagínate el poder, Qué obviamente, horrible. si no lo permitían, ¿qué crees que les pasaba a los padres? No, pues me imagino que Así de simple. sí, los desaparecían, porque es que esto va muy ligado a lo que es el tema de los Illuminati como tal, porque cuántos sacrificios hacen o cuántos sacrificios aceptan ciertas personas, ¿verdad? Para poder tener poder. O sea, porque es que el tema de los Illuminati me parece muy, muy similar a esto que me está comentando Andrés, porque ya sabemos que lo que han hecho tanto con artistas como con personas que ahora son tan conocidas, les ofrecen, les piden un sacrificio, les piden como una ofrenda, por así decirlo. Entonces, en este tema, en este caso de lo que me está comentando, fue un sacrificio para sus hijos. Exacto. Me imagino que debe haber sido a cambio de algunas Claro, monedas de oro para sus padres, a cambio de dinero, obviamente. pero imagínate, A vendiste cambio a de tu dinero. hijo Ujú. para siempre y obviamente la castración es la cosa que el mito que se sabe. ¿Y ahora en qué más ocupaban esos niños? Te No, dejan horrible. pensando Ujú. lo que tú nos decías. Angeli, ¿por qué tiene tanto oro el Vaticano y no pagan absolutamente nada? No nos quitan la pobreza que hay a nivel mundial. De verdad que precisamente esto, que era lo que comenté en un principio, me preguntaba el por qué, si es que hay tanta riqueza, pero es una riqueza inmensa que podría acabar con todo el hambre a nivel mundial, ¿por qué no lo han hecho? Eso es una duda que he tenido yo desde hace muchísimos años en realidad, pero ¿por qué? Si debería ser una figura, el Papa específicamente, una figura de bondad, de ayuda, de esperanza, de todo. ¿Por qué no lo hacen? Eso realmente es algo que yo quisiera, o sea, quisiera tener la respuesta a esto, pero no logro entender por qué no lo hacen. Aunque puedo pensar también que con todo esto que hemos investigado, que hemos hablado, hay pues muchos indicios de que lo que es la Iglesia del Vaticano, lo que es el Papa como tal, está como en complot con esta gente de las élites, de los Illuminati, con tanta gente mala. Pues simplemente podría ser una estrategia, porque como ya se sabe, buscan la manera de que también mucha gente muera como para reducir la población, y supongo que es como una idea que yo tengo, ¿no? Supongo que como el Papa está de acuerdo con todo este tipo de cosas, pues simplemente enfrente de la población se muestra como de que quiere ayudar, de que es una persona de bondad, pero en realidad no es así. Hay algo oscuro detrás de él, que es como todo esto que hemos venido abordando. Todo esto es lo que me hace pensar en realidad de que el Papa, o sea, una figura de bondad, no. No lo es. Y sabes que yo pude leer algo que me dejó loco y por eso te preguntaba del oro. Y es algo sumamente fuerte. ¿Tú escuchaste o sabías del Papa Pío XXIII? Si no lo sabías, te voy a comentar sumamente rápido qué Ok. pasa. A este Papa, en uno de sus paseos por los jardines del Vaticano, de una o de otra manera, se le aparece un extraterrestre. Así dice la historia o el misterio, o este caso sin resolver, del Papa Pío XXIII. Y conversa de una manera telemática a través de sus pensamientos con este ser, este ovni. Dice el relator, que es el cura que le estaba acompañando, luego a posterior de la muerte del Papa, que obviamente en sus últimos momentos de este cura, ya en sus últimos años de vida, dice que cuando estuvieron presentes a este personaje, le estaba pidiendo
de que el oro que tiene el Vaticano y que tiene regado en todas las iglesias a nivel mundial, ya sea en figuras o en cuadros que se ve ahí bañados en oro, todo eso es parte de un rito para que las personas que vamos a los diferentes templos pueda canalizarse toda esa energía que sale al exterior. Dice que este cura, que cómo los extraterrestres canalizan la energía que nosotros tenemos, a través de que en todas las iglesias del mundo hay las famosas cúpulas. Esas cúpulas son como el canal o el conducto donde la energía de las personas que van a orar a las iglesias o a los templos o a las catedrales o a las basílicas, pónganle ustedes el nombre que quieran, sale por esa vía. Y estos seres que no los vemos, pero que para este cura dice que están tan presentes en nuestro diario vivir, se alimentan de esa manera. Entonces le estaba recriminando este ser ovni, digámoslo así, o este ser extraterrestre al Papa, le estaba diciendo que no solamente te quedes con el oro en tus bóvedas, sino que reparta a las diferentes iglesias del mundo, porque de esa manera ellos se alimentan con la energía. Cuando uno va al templo a orar o está muy angustiado, toda esa energía que nosotros como seres humanos emanamos sale a través de esos conductos de las cúpulas hacia estos seres extraterrestres. Eso es uno de los casos que pude escuchar y que me dejó a mí pensando el por qué hay tantas cúpulas en las iglesias, por qué hay el oro en realidad diseminado en cuadros, ahí están, en figuras, en varios, bueno, todos los objetos que tiene una iglesia, siempre va a haber oro. De verdad que no sabía eso, sinceramente, y sí lo deja uno pensando, porque ya, como ya hemos mencionado anteriormente, pues ya se sabe de que estos seres existen, están entre nosotros. Entonces, toca usted el tema de que se le aparece este extraterrestre a este papa, me dice, ¿no? Y en realidad yo solo lo escuchaba y me imaginaba, o sea, como que tenía la imagen aquí, como viendo la situación, y Así de es. verdad que, o sea, qué cosa tan, Espeluznante, ¿no? sí, da miedo en realidad. Y es así, porque si tú te das cuenta y comienzan a... ¿En qué iglesia que tú hayas visto, Ángel? En todas las iglesias hay una Ahí. cúpula. Y por ahí son los conductos, así que le dejamos para que ustedes lo piensen más. Amigos, tenemos más secretos, más cosas obscuras de la iglesia, pero lo vamos a dejar para un segundo episodio, si les parece bien a ustedes, amigos, porque también tenemos muchas cosas de hablar de por qué las mafias, tanto italianas, rusas, narcotráfico a nivel mundial, tienen sus dineros en el Banco del Vaticano. ¿Por qué Sí, dejan ahí esos dineros mal habidos? ¿Y por qué la iglesia permite manejar el esos dineros de dinero. ahí? Así que vamos a hablar también de desapariciones de personas que han estado ahí dentro del Vaticano y de muchas cosas más. Así que de mi parte soy Andrés Caruso, les agradezco por habernos acompañado en este episodio. Así que Angie, haznos los honores para despedir el programa. Bueno, por favor, si desean, nos dejan en los comentarios los temas que les interesen, por los que ustedes quisieran que nosotros hablemos, y estaremos siempre pendientes, complaciéndolos a cada uno de ustedes. Bueno, por acá ya me despido. Los esperamos en un Chao, próximo chao, episodio. cuídense. Chao.